bíblico de esta Biblia que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Miren cómo dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Qué cosa más linda ese pasaje bíblico. Vasos de barro, y el poder en los vasos de barro, y naturalmente, si hay algo hermoso que sale de los vasos de barro, es el poder de Dios obrando a través de los vasos de barro. Este pasaje bíblico lo escribió el apóstol Pablo, y tengo que admitir que Pablo era un hombre común y corriente. Nosotros tenemos ese grave problema de colocar ciertos hombres y ponerlos en un pedestal que ellos nunca pretendieron que fuera así. Porque de alguna manera en nosotros hay un mover de glorificar a la gente, cuando la gloria y la honra debe de ser exclusiva de nuestro Dios. Y cuando yo pienso en el apóstol Pablo, estoy pensando en un hombre común y corriente. Y cuando digo común y corriente, es que no estaba en una categoría mayor. El mismo Pablo dijo: nosotros simplemente somos administradores, servidores. Eso somos nosotros. Y Pablo era una persona tan común y tan corriente que yo conozco un montón de personas como Pablo. Y voy a mencionar algunos nombres para que ustedes vean que yo conozco gente tan común y tan corriente como el apóstol Pablo. Conozco a mi hermano Gary Garay, que es un pastor, y su hermana Amparito, que han estado sirviendo por años al Señor y son como el apóstol Pablo, gente común y corriente. A mi hermano Cabrera y Noemí, a mi hermano Richard Guzmán y su esposa Teresa, a mi hermano Pastor Centeno y su amada esposa, a mi hermano Ángel Luis y la hermana, su esposa también, Hermelinda, al hermano Julio y su esposa, al hermano Guadalupe, director del distrito, al hermano Guadalupe, pastor en la 25, a Julio, pastor en el pueblo de Aguabuena, a mi hermano Jun, a mi hermano Dani, a mi hermana que pastorea en Patilla, Miriam Figueroa, al que dirige los jóvenes, Omar, a las que dirige las damas, María. Todos son gente común y corriente. Y si me voy a mi iglesia, al hermano Edgar, su esposa Lucy, a mi hermana Lucy y Lilian, a mi hermano Juan Carlos y Yesenia, a mi hermano Emisael, a mi hermano Orlando y Rafaela, y Provi, la de Emisael, y en fin, gente común y corriente, gente común y corriente. Ahora, no obstante, ¿verdad? No obstante, este apóstol Pablo, que es una persona común y corriente, y que yo conozco muchos iguales que él, sufrió y estuvo mucha tristeza y muchas atribulaciones, muchas persecuciones. Por eso es que yo digo que la gente son iguales, porque todos los que le he mencionado han sufrido mucho también, han llorado, se han enfermado, han tenido momentos de crisis, han tenido momentos de persecución.
Y el apóstol Pablo era así. Yo creo que hay mucha gente, muchos cristianos que tienen unas ideas de lo que es un cristiano y muchas veces están equivocados de lo que es un cristiano. Son ideas que creamos para nosotros y las creamos nosotros, pero Dios no las ha creado. Son imaginaciones nuestras. Fíjense que este reino divino es un reino terrenal. Dios no envió los ángeles. Usó gente que Él creó en el principio de barro. Un reino material con un Dios sumamente espiritual y soberano y sublime, y conectó el cielo con la tierra. Y Él decidió proclamar las buenas nuevas del Evangelio en los vasos de barro, en gente común y corriente. Si hay un criterio de cristiano más elevado que ese, es una imaginación de nosotros los seres humanos, pero no fue Dios el que estableció eso, esa imaginación. Creo que hay mucha clase de cristianos que eso no existen, no existen. Y a Dios no le interesa que seamos así. Un cristiano que diga que nunca se puede sufrir, o que nunca se puede llorar, o que en la vida de un cristiano nunca puede haber momentos difíciles, o que un cristiano no puede carecer económicamente, o que un cristiano siempre tiene que estar en salud, o que un cristiano tiene que tener el mejor carro, la mejor casa. Eso no existe, eso no es real, ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. A Dios no le interesa. Y Pablo es una clara demostración de lo que estoy hablando. Dios usa gente común y corriente. Gente común y corriente. De manera que somos vasos de barro. Pero dice que Dios depositó en esos vasos de barro un tesoro. Un tesoro. Tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. En estos vasos de barro hay un gran tesoro. El tesoro que habita dentro de los vasos de barro, y me estoy refiriendo a los cristianos, trasciende e eclipsa al barro y manifiesta con todo su poder desde dentro de nosotros la gloria de Él. Pero nosotros somos barro y el tesoro es de Dios, es Dios dentro de la vida del creyente. También esto, yo creo que es lo que significa ser un cristiano. Pablo tuvo en muchas ocasiones miedo. Es más, en una ocasión le dijo a una iglesia: no sé si ir con la tristeza que tengo, porque si voy con esta tristeza, yo no sé quién después me vaya a consolar a mí. Y llegó a tener miedo y tristeza en su corazón. Pero a la misma vez era fuerte. Tomaba ánimo y se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces como cristianos tenemos momentos de tristeza, seguro que sí. Y muchas veces nos cubre el miedo, Pero como tenemos un tesoro, nos viene esa fortaleza divina que nos hace ser fuertes en el Señor. Pablo fue derribado en muchas ocasiones. Si usted lee la historia de Pablo, Pablo sufrió naufragio, azote, persecuciones,
desprecio, en fin, un sinnúmero de adversidades. Y él fue derribado. Y ese concepto de derribado es como cuando tú estás peleando o dos boxeadores entran a un ring y empiezan a pelear y llega un momento que uno le pega un golpe fuerte, quizás en la quijada, que hace que el otro boxeador caiga de rodillas al ring y que el jefe, el que está allí, referee, empiece a contar. 1, 2. Pues Pablo fue derribado en muchas ocasiones, pero no destruido. Se incorporaba de nuevo. Volvía a coger fuerza, ánimo, se levantaba, botaba el golpe, lo botaba y confiaba en el tesoro que estaba dentro de él. En ocasiones se encontró en muchos apuros y muchas persecuciones. Pero esas persecuciones y esos apuros, él sabía que nunca estaba desamparado por nuestro Dios. No hay cosa mayor que tener esa intimidad de comunión con Dios, que cuando nos encontramos en unos apuros, en dificultades, y tratamos de buscar la alternativa, la salida, la puerta de escape, el camino, y entramos en ese apuro, en esa desesperación, encontramos que no estamos desamparados. Cuando menos lo pensamos, de momento se abre un nuevo camino, se abre una nueva puerta, surge una nueva oportunidad, surge algo maravilloso que sabemos que aunque estuvimos en crisis, en ningún momento estábamos desamparados. Sabía que Dios estaba a nuestro lado, que el tesoro estaba ahí, guiando nuestras vidas, nuestros corazones. Pablo se encontró muchas veces en debilidad espiritual, en debilidad física, pero era poderoso en el Señor. Aleluya. Muchas veces nosotros los cristianos estamos pasando una tormenta, puede ser familiar, puede ser de salud, puede ser económica, pero vemos el poder de Dios obrando a favor nuestro, dándonos las esperanzas, mirando el horizonte en fe y confiado que la noche va a pasar y llegará el día, que la guerra se irá y vendrá la paz. Aleluya. Él llevaba en el cuerpo por todas partes, dice él, la muerte de Jesús. Pero también él decía, pero la vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo mortal. Interesante. Por un lado, sufría toda la vida de Jesús y por otro lado se fortalecía y se manifestaba en el cuerpo de Pablo la vida gloriosa del Señor Jesucristo. Pablo era calumniado. En el pueblo cristiano las calumnias siempre van a estar. Bienaventurados somos cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y hay muchas calumnias y Pablo las sufría. Sufría las calumnias. Pero en cambio tenía buena fama. También Pablo decía que engañabas a otro, pero él era veraz en lo que decía. Aparentemente no era famoso, pero todos lo conocían a Pablo. Aleluya. En ocasiones parece que iba a morir, pero tomaba vida, fuerza y se levantaba y vivía.
Estamos hablando de Pablo, un hombre común y corriente como todos los que conocemos, como todos los que podemos tener relaciones con ellos y amistad. Aleluya. En muchos momentos parecía que estaba triste, pero en cambio decía siempre gozosos en el Señor. Aleluya. Era pobre, pero enriquecía mucho. Parecía que no tenía nada, pero lo poseía todo. Miren el contraste. Ahí estamos viendo la debilidad del hombre, pero el tesoro maravilloso de Dios dentro del corazón del hombre. Si usted quiere ver un verdadero cristiano, ahí está un verdadero cristiano. Ahí está la realidad de la gente que le sirve a Dios. Que no es una apariencia, que no están ocultando nada, son transparentes. La gente ve en ellos los momentos de gloria como ve los momentos de caída. Ven los momentos de éxito como ven los momentos de desilusión. Normales. ¿Por qué? Porque es un tesoro en vasos de barro. Esa es la realidad. Cuando somos cristianos no se elimina la debilidad. No se elimina. La vida cristiana es el poder del Señor manifestado en la debilidad del hombre. Esa es la vida cristiana. Un poder maravilloso que se manifiesta en la debilidad de los seres humanos. Aleluya. Así que podemos decir que la vida cristiana es una paradoja. Tú ves una debilidad, pero también ves un tesoro hermoso obrando en ese corazón. No importa cuál débiles seamos. Recordemos que el tesoro se manifiesta en vasos de barro. Hermano, si tú estás pasando momentos difíciles, tranquilo. Tú eres un vaso de barro. ¿Te has encontrado un poquito desubicado? Eres un vaso de barro. Has llorado en tu aposento y has derramado tu alma. Eres un vaso de barro. Pero quiero decirte que el poder y la excelencia y el tesoro es de Dios que está en ese vaso de barro. Porque muchos te pueden criticar porque cuando llega el momento difícil, pero tú tranquilo, hay un Dios que está contigo, un Dios que te guía, un Dios que te ama y un Dios que te usa, aún siendo frágil. Él va a brillar en tu vida. Él va a hacer que tu vida sea lo que Él quiere que sea, aún con toda tu fragilidad. Lo importante no es el vaso de barro, sino el hecho de que el tesoro ha sido puesto en el vaso de barro. Eso es lo importante. Aquí lo importante no eres tú, no soy yo. No. Aquí lo importante es el tesoro que está en ti y que está en mí. Y que nos hace ser lo que somos. Con esta debilidad yo no estoy diciendo ni presumiendo. Y que nadie se le ocurra pensar que yo estoy hablando de debilidad para vivir una vida alejado de Dios. No. Estos vasos de barro son leales y fieles a su Señor. Y aman la vida de santidad y dedicación a Dios. Aún en su fragilidad. Pero gozan el privilegio de lo importante. El tesoro dentro de los vasos de barro. No tenemos que mejorar ni arreglar el vaso de barro. ¿Sabe? Físicamente y emocionalmente somos lo que somos. Somos gente de emociones. Somos gente de sentimientos. En el dolor lloramos. En el padecer nos afligimos.
en la pérdida de las muchas cosas que perdemos en la vida, nos quebrantamos. Tú no tienes que mejorar el vaso. Tú lo que tienes que dejar es que el tesoro siga obrando en tu vida como vaso. Aleluya. Yo creo que hay mucha gente que tienen una vida y un andar artificial. Son artificiales. Ellos no quieren expresar que si algo poseen es el tesoro. Ellos quieren darse el crédito a ellos. Están mucho enyollados, yo, o ensimismados, o soberbios, o arrogantes, pretendiendo y queriendo decir que si ellos viven una vida cristiana victoriosa, se la debe a ellos. No. Todo lo que el cristiano disfruta en su victoria cristiana es el tesoro que está en el barro. ¿Ok? Es el tesoro que está en el barro. Por eso el Señor en una ocasión dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí y yo permanezco en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y llevaréis mucho fruto. El fruto que puede surgir de nuestras vidas no es por el vaso de barro, es por el tesoro que está en el vaso de barro. Si hay un ministerio, si hay un don, si hay una capacidad, si existe algo que es maravilloso en nuestras vidas, créalo, mi amado amigo y hermano, es el tesoro que hace posible todas esas realidades en nuestras vidas. Pero hay gente que pone mucho esfuerzo tratando de cambiar o modificar el barro, si es un barro, y hacen mucho esfuerzo, y ellos creen que pueden agradar a Dios con un estilo de vida donde sacan a Jesucristo del escenario y ellos con sus propias fuerzas y voluntad, haciendo buenas obras y buen rendimiento, pueden agradar a Dios. No. Deja que el vaso sea utilizado por el tesoro. Aleluya. Deja que el tesoro sea el que guíe tu vida. O yo digo más, como dijo el apóstol Pablo, deja que Cristo sea formado en nosotros. Que ya no vivamos nosotros, que viva Cristo en nosotros. No es que tú trates con tu esfuerzo. Deja que Cristo se forme en ti. Si Cristo se forma en ti, vas a vivir una vida santa porque vas a amar profundamente esa relación. Vas a andar en orden, en fidelidad. Vas a hacer las cosas que a Dios le agrada. Y nadie tiene que estar con un marrón o con un látigo obligándote a hacer cosas que quizás ni quieren ni anhelan. Pero si Cristo está formado en ti y el tesoro se manifiesta en ti, tú vas a dejar que Él te guíe. Y tú vas a ser simplemente como un pincel. Él es el pintor, Él es la mano que va a hacer la obra de arte, y el pincel simplemente se deja llevar y se deja llevar. Deja que la vida tuya Cristo la guíe. Ponte a su disposición todos los días y deja que Él haga una obra maravillosa en ti. De manera que una vida cristiana puede llegar a ver debilidad. Puede llegar que haya momentos de flaqueza, momentos de preocupación, pero tienes el gran tesoro, la presencia de Dios en tu vida. Una ilustración que es conocida, todo el mundo conoce la ilustración, pero la voy a hablar para concluir esta plática que tengo contigo. En una ocasión, un hombre habló con Jesús
y le dijo, yo quiero que tú y yo hagamos un pacto donde siempre, en todas las esferas de mi vida, tú estés conmigo. En todo momento de mi vida, tú estés conmigo. Que nunca nos separemos y que siempre estemos relacionados. Y Jesús le dijo que sí. Este hombre empezó a vivir su vida y empezó a tener momentos hermosos. Y él glorificaba a Dios y a Jesús por la presencia de él. Pero un día la vida se le complicó. Como toda persona común y corriente, se le complica la vida. Y empezó a tener los momentos difíciles y malos, como toda persona que llegan a la vida. Y él andaba por la orilla del mar, en la arena. Y él veía las pisadas de Jesús y las pisadas de él. Pero cuando llegó el momento malo, que todo iba cambiando y las cosas no estaban tan bendecidas y prósperas como él estaba acostumbrado, miró las pisadas y notó algo en la arena, que solamente estaban 2 pisadas, no habían 4 pisadas. Entonces le habló a Jesús y le dijo, tú y yo llegamos a un acuerdo que siempre tú ibas a estar conmigo en todo tiempo en mi vida, en los momentos buenos y en los momentos malos. Y he notado que cuando los momentos malos han llegado a mi vida, no están tus pisadas. Solamente están mis pisadas. Y Jesús le dijo, no. Tú ves esas pisadas, no son tus pisadas. Esas son mis pisadas. Ahora yo te estoy cargando. Esa es la realidad, amado. Nuestro Dios es un tesoro maravilloso en el corazón de los cristianos. Gente común y corriente. Yo no espero ser más de eso. Común y corriente. Pero con lealtad y firmeza dentro de mi corazón.